recordaros algo que seguro ya sabéis. Juntos podéis. Recordad quiénes sois. Recordad el esfuerzo que os costó llegar hasta donde estáis hoy. Recordad todas las personas que os apoyaron. Y a todos los que están hoy con vosotros. Sobre todo, recordad a esos que ese día tan importante os dijeron: hoy te toca, vamos. Ellos confiaron en vuestro talento. Os conocen. Y saben que vosotros conocéis el camino. Lo habéis demostrado. Gracias, hispano. Gracias, guerrera. Recordad quiénes sois y no dejéis que nadie os haga dudar de vuestra valía, coraje y genialidad. Tanto en los buenos momentos como en los malos. Vosotros valéis. Recordad quiénes sois, porque mucha gente no se olvida de vosotros. Ellos lloraron en la grada y vosotros en el banquillo. Recordad quiénes sois cuando se elogiaban por ese partidazo, por todos los goles que metisteis, porque salvasteis la final. Porque lo hicisteis bien. Superasteis al rival. O porque perdisteis. Porque sois los mejores. Así que no olvidéis esto nunca. Hispanos, guerreras, sabéis el camino. Somos una gran familia. Este es nuestro balonmano. Jugad por él. De la gala del balonmano asturiano y esperemos que sean muchas más, pelos de punta viendo a los hispanos y a las guerreras, ¿o no, Irene? Pues muy bien, hacía muchos años que no estaba en una gala de balonmano, estoy encantada de estar con vosotros. Comenzamos agradeciendo la presencia de las personalidades que nos acompañan para realizar esta entrega de trofeos e distinciones de esta temporada. ¿Y son? José Ramón Tuero del Prado, director general de deporte del Principado de Asturias. Comenzamos, como todos los años, con la entrega de recuerdo a los integrantes de las selecciones asturianas que participaron en los campeonatos de España celebrados en Granada en enero de este año 2016. Y comenzamos con la selección juvenil masculina del Principado de Asturias. chicas, ¿no?
masculina del Principado de Asturias. Selección cadete femenina del Principado de Asturias. Infantil femenina del Principado de Asturias. Saldrá la cámara ahí grabando. O ahí. José. Ahí. También, como no, los últimos y recientes éxitos de los equipos asturianos. Sí, eso es el ya. Balonmano de Calcada, Mami, nuevas tecnologías. Este año ascendió a división de honor femenina.
Este año la Federación también quiere distinguir al Balonmano Gijón, octavo clasificado del Campeonato de España en infantil femenino. También galardón para el Oviedo Balonmano Femenino José Mesa, cuarto clasificado en el campeonato. Villa del Banco. Para Balonmano Gijón. Real Grupo de Cultura Covadonga.
premio a los mejores de los Juegos Deportivos del Principado. Comenzamos con cadete masculino. Tercero, Gijón Jovellanos Juan Celsa, Comunicaria. Segundo, Colegio Marista Auseba. Para el Grupo Astur Balonmano.
participado. Tercer clasificado, Gijón Jovellanos Manfesa Comunicalia. Segundo clasificado, Real Grupo de Cultura Covadonga. Ya localicé a Adri. Claro, si no es de casa. Ah, sí. La rubia. Ah, sí, sí, ya lo veo. Está ahí Alejandro. De infantil masculino son Base Oviedo Cronista.
Tercer clasificado, Colegio Auseba.
Segundo puesto para Colegios Manuel Fernández Juncos y Nuestra Señora del Rosario. Campeón de Benjamín femenino, el Colegio Corazón de María. Del balonmano asturiano, categoría mini balonmano Benjamín. En tercera posición, Colegio San Félix. Solo vienen Andrés. Segundo puesto, Colegio Las Vegas. Plaza para el Colegio La Viada.
Cadete femenino, Grupo Astur Balonmano. Hola a todos, espero que estéis pasando una buena gala y quería dar la enhorabuena a todos los premiados en primer lugar y en segundo pues agradecer también a la federación que haya pensado en mí para este reconocimiento como mejor jugador y bueno, me hubiera gustado estar ahí para recogerlo personal pero no ha podido ser, así que bueno, espero que otro año pueda estar ahí con vosotros. Un abrazo. Categoría senior masculino, el premio es para Abel Sergio Curtín, del Juan Fersa Comunicalia.
femenino en la categoría juvenil masculino es para Adrián Díaz Cabo. Cadete masculino, el premio es para Luis Madrazo Morales, por Esta se ha cansado su vida. Joaquín Pedraza Martínez García, del colegio Arceba. Masculino, premio para Ezequiel Da Costa Pose del Colegio Las Vegas. El juvenil femenino, Duna Ferreira García, del CODEMA. Galardón para Jorge Grande Álvarez, del Colegio Quirinal.
ha recaído en José Luis Calleja Rodríguez del diario El Comercio, otro que ahora mismo está de viaje, recoge el premio Víctor Sánchez López. En esta gala del balonmano asturiano, la Federación quiere reconocer también el apoyo y la labor de diferentes instituciones. Comenzamos con CaixaBank. Recoge el premio don José Luis Álvarez Fuello. Otra institución, Primastur, recoge Pablo Menéndez Álvarez, que es el gerente. Acuña y Fontona. Recoge el galardón Elena Collado Martín. Confersa, recoge el galardón Juan de Álvaro. Coca-Cola Iberia Partner, Sociedad Anónima, recoge el galardón don Ramón Méndez, que es del Departamento de Comunicación. Recoge Francisco Faguaga, director comercial. A continuación, 4 distinciones muy especiales a los centros escolares que llevan 30 años apoyando el balonmano base en Pola de Siero. Colegio Celestino Montoto, recoge la profesora Ruth González Díaz. Colegio Hermanos Arregui, recoge el profesor del centro Alfonso García Camilo. Instituto Río Nola, recoge la exalumna del centro María Alonso Cifuentes. Juan de Villanueva, recoge Carlos González Cuesta, director, los anteriores 8 años nada más. Bueno, la mesa ya empieza a estar descargada de premios, pero todavía nos quedan unos cuantos. Insignia de plata de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Víctor Álvarez Álvarez.
cariño que he recibido, tanto jugando en España como fuera, es de agradecer, y por eso muchas gracias, Manolo, Federación Asturiana. Por otro lado, quería decir que, bueno, como muchos sabéis, este año vuelvo a España, sin saber aún qué voy a hacer, si seguiré jugando o no. Sí es cierto que empezaré una nueva etapa en mi vida en la que hasta ahora el balonmano ha sido mi prioridad, y bueno, a partir de ahora la prioridad la va a tener mi familia, mi pareja y bueno, todos los que me han estado apoyando todos estos años. Así que qué mejor momento que este para agradecer a todo el balonmano asturiano, empezando por clubs, entrenadores, tanto de equipos como de selecciones, excompañeras, padres y madres que me habéis dado mucho cariño todos estos años, y principalmente a mi familia y a mi novio Diego, que estará por ahí, por todo el apoyo y el cariño de estos años. Y ya para finalizar, felicitar a todos los premiados de este año, que espero que sigan saliendo muchos jugadores, y quería tener dos palabras pequeñitas para dos grandes jugadores que este año han decidido dejarnos, en el balonmano por supuesto, que es David Pellitero y Alberto Entre Ríos. Desearle muchísima suerte en sus nuevos retos y que muchas gracias por todo lo que han dado a este balonmano. Gracias a todos. Daros las gracias por estar aquí otro año más. Esto, aunque no lo creáis, emociona, llega a emocionar, porque yo creo que no hay nadie en España que tenga una gala como esta, con tanta gente, con tantos niños, con tantos padres. Es impresionante. Yo se me ponen los pelos de punta cada vez que llega esta ocasión y veo aquí tantísima gente apoyando. Quiero que sepáis que ha sido un año muy bueno para la Federación Asturiana y para el balonmano asturiano. Muy bueno, con un ascenso, además en la categoría femenina. Los clubes masculinos han estado todos extraordinarios, los femeninos, los que han jugado aquí las competiciones asturianas igual. Nosotros hemos procurado volcarnos con ellos en lo que hemos podido, a pesar de la gran crisis que hay económica. Hemos hecho todas las mismas competiciones que todos los años, incluso más. Y eso es lo que nos alegra, ver que cada año, a pesar de toda la escasez de dinero, podemos hacer cosas para vosotros. Sobre todo la base. Yo creo que vosotros es lo fundamental, porque para que haya equipos arriba, tenéis que jugar vosotros, tenéis que salir vosotros de abajo. Si vosotros no salís, arriba no puede haber equipos. Vosotros sois el futuro del balonmano español, el futuro de las selecciones españolas. Por eso, quiero felicitaros a todos los premiados, y a los que no han tenido la suerte de este año ser premiados, decirles que trabajen mucho para que el año que viene puedan ser ellos. Porque aquí nadie pierde, aquí habéis ganado todo. Unos han tenido estas distinciones porque han estado muy bien, los demás habéis ganado porque habéis hecho lo que habéis querido, que es vuestro deporte, jugar a balonmano, que es el deporte vuestro. Con eso ya tenéis que estar contentos. Quiero dar las gracias para terminar a todos, felicitar a entrenadores, a clubes, a directivos, a presidentes, a árbitros, bueno, a todo lo que sea balonmano, de verdad, de todo corazón. También quiero dar las gracias a todos esos patrocinadores pequeños, grandes, medianos, que ayudan y colaboran a la Federación Asturiana para que esto se pueda lograr, esto y otras muchas cosas durante todo el año. A todos los ayuntamientos que están aquí presentes, que durante todo el año nos animan y nos ayudan mucho. Al director general de deportes, que está aquí con nosotros, Ramón Tuero, que también se vuelca con nosotros, con nuestro balonmano. Aunque yo siempre le digo que un poquito más nunca estará mal,
Y hoy, que no nos oye nadie, voy a decir un poco más, no está mal, necesitamos algo más para que estos niños y niñas que ves aquí puedan seguir haciendo su deporte y salir a los campeonatos de España y traer medallas como casi siempre. Eso es lo bueno. Luego a las familias, ¿qué me voy a decir a las familias vuestras? Si no fuera por ellos, que nos los traen, nos los llevan, para aquí para allá, pues no podríamos hacerlo. Gracias una vez más, 8 años, porque la verdad es que sois maravillosos y os debemos muchísimo. Y la única forma de pagarlo, pues es decirlo aquí públicamente. También quiero dar las gracias, como no, a toda mi junta directiva, que durante todo el año trabaja mucho bien, a mis 2 niñas que están aquí hoy, a Ana y a Jessica, que son un cielo, que queréis que os cuente de ellas, las quiero un montón, las pequeñinas, y aquí están todos los años con vosotros, porque yo sé que os hace, y ellas están porque saben que os hacen una ilusión enorme a las niñas y a los niños, y por eso vienen un año, otro año, y Dios quiera que sigan viniendo muchos años, para que vosotros sigáis viendo. Por último, quería dar las gracias a una persona. Vosotros dais cuenta que traemos aquí muchos sectores, muchas categorías, muchas fases de ascenso, traemos muchas cosas, torneo internacional de España femenino, torneo internacional masculino Oviedo, junior, mucho. Bueno, la Asturiana, la Federación Asturiana, sí, nosotros nos movemos, pedimos, yo estoy pidiendo continuamente todo, perdón, pero que sepáis que todo eso se lo debemos a una persona, a una Federación Española de Balonmano, y en este caso a su presidente, que siempre que pedimos o hacemos algo, ahí está el primero para darnos todo lo que estamos pidiendo. Un gran amigo, una gran persona, hoy le he dado esta insignia de oro, creo que merecida. Para el balonmano asturiano lo tiene en mente siempre, representa mucho, sé que lo quiere, y para nosotros ha sido un placer tenerlo hoy aquí y poder demostrarle un poco del cariño que le tenemos todo el balonmano asturiano, que es Francisco Vázquez, el presidente de la Federación Asturiana. Y por último, quiero agradecer también a estas 2 personas que están aquí, que es Irene y Borja, de Televisión Española, que son un cielo de personas, que a ella la conozco una pequeñita, y que hoy han estado con nosotros y no saben lo que estéis aquí con nosotros. Muchas gracias. Procurar estudiar mucho. Debemos pedir el uso de la palabra a don Francisco Blázquez García, presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Buenas tardes. Solamente quiero deciros gracias. Gracias a Manolo como presidente, a tu junta directiva, pero sobre todo al balonmano asturiano por este chico. Recibir la insignia de la Federación Asturiana, recibir la insignia de oro del balonmano asturiano es algo indescriptible por las sensaciones que transmite y por lo que quiero al balonmano asturiano. Para mí es un orgullo que hoy se me haya impuesto esta condecoración. Creo que quizás haya mucha gente que merezca esta condecoración. Te agradezco a todo el balonmano asturiano que haya pensado en mí. Habla Manolo, hacía un poquito. Aquí un momento decía Manolo que era cuestión del presidente de la Federación Española de Balonmano otorgar los sectores. Y así es. Pero os tengo que felicitar por la persona que os representa, por vuestro presidente. ¿No?
por un presidente que lucha por su comunidad para llevar lo mejor en la mayor cantidad de eventos deportivos para crecer el balonmano. Y hoy nuestra dedicación es continúo viendo más calidad. Futuro de hispanos, de guerreras, que el día de mañana van a formar parte de la selección absoluta, a dos de ellos. Desearos a todos y felicitaros por los galardones, por el éxito de la temporada y porque seguro que van a llegar temporadas mucho mejor y mucho más hechas. A todos los patrocinadores, a las empresas privadas, la SAN, Partido Patrocinio, a todas las entidades públicas que colaboran activamente, pero sobre todo a los padres y madres que año tras año, y este año lo vuelvo a decir, gracias por apostar por el balonmano y la verdad. Gracias a todos, mucha suerte en la queda de temporada. Terminamos la temporada y os quiero ver a partir del 5 de agosto apoyando a las guerreras en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Por último, interviene José Ramón Tuero del Prado, de la Comisión de Deportes. Dos cosas solo. La primera, que sepáis que esta federación, que esta gala es especial por dos cosas. Una, sois la Federación Asturiana, es decir, balonmano, es decir, Asturias, es la Federación Asturiana de Balonmano, yo diría que la más importante de resultados deportivos de los últimos años. Y lo difícil no es un año ser la mejor, sino lo difícil es mantener, con el paso de los años, esa trayectoria deportiva tan importante que tenéis. Y eso es gracias a todos vosotros, gracias a la federación, a los clubes, a los técnicos, a las juntas directivas, a los patrocinadores, a los ayuntamientos, a los deportistas, como no. Por lo tanto, felicidades. Felicidades por mantener el nombre de Asturias en un pabellón tan alto y felicidades por todo este tiempo lo que estáis consiguiendo. Y por último, esta es una gala también especial porque es de las pocas galas del deporte en Asturias que se felicita, se premia a todos los estamentos, que no creáis que es fácil. He oído algún silbido a los árbitros, que son los jueces, que son fundamentales en cualquier deporte, como no a los entrenadores, como no, lo que he dicho antes, a los directivos y por supuesto a los jugadores. Nada más, que tengáis un buen verano, recordad que seguimos estudiando, aunque sea el día que viene, y en septiembre, pasado mal. Cuando suena esto que vamos a escuchar ahora y que va a poner el punto final a esta gala, os emociona hoy para todos vosotros.